Un discurso de 35 minutos del presidente Medina en el que dijo que hay que abrir de forma escalonada en lo que se llama convivir con el COVID-19 de forma segura, todo en cuatro fases que, aparte del toque de queda, que ahora será de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y el domingo de 5 p.m. a 5 de la mañana, pues dijo que a partir del próximo miércoles, empresas según su tamaño y número de empleados comenzarán a operar. Las que tienen 10 empleados o menos pueden laborar 5 personas, las que tienen 10 a 50 10 empleados o no más del 50%, las medianas y grandes empresas un máximo de un 25% del personal y el sector público 50% del personal. Se activa también el transporte público de 6 de la mañana a 6 de la noche, activado el metro, la onza y el teleférico, operando con los distanciamientos y en silencio para prevenir los contagios. Igualmente dijo que el transporte colectivo privado ya será para la segunda fase. También habló de que será el horario escalonado también. A las 7 de la mañana comenzarán los supermercados, farmacias, la construcción, zona franca, minería, las canteras, agropecuaria y aeropuertos. A las 8 de la mañana comenzarán el personal de las oficinas públicas, o sea, los empleados públicos, y a las 9 de la mañana ya los demás comercios. Dijo que lo que se mantiene cerrado por el momento son las actividades de cines, teatros, los gimnasios, eventos artísticos, las plazas comerciales, juegos de azar, hoteles, restaurantes, y que estos solo podrán seguir operando para los delivery. En términos económicos, amplió y flexibilizó un poco el programa FASE. Ya pues se incluirán empresas que tienen tanto empleados suspendidos como empleados contratados. Igualmente se van a incorporar a medios, restaurantes, estética, odontología, veterinarias, y trabajadores de universidades también se podrán inscribir en fase 2. Y también hay un apoyo para los trabajadores, mucho que se han quejado, los trabajadores independientes. Este programa se llama PATI y pues se le depositará 5,000 pesos a esos empleados independientes que han sido identificados mediante una base de datos con esta condición y que tienen préstamos formales con el sistema financiero. Igualmente habló de un fondo especial de 200,000 millones de pesos para las micro y pequeñas empresas. Esto es para beneficiar a estas empresas con préstamos para refinanciar préstamos actuales o nuevos préstamos. Esto, un resumen básico de lo que dijo el presidente. Ahora sí, quiero entrar a nuestros panelistas aquí para que nos hablen de lo que esperaban y de lo que habló. Iniciamos con Bernardo Vega, porque mayormente fue en términos económicos. Y Bernardo, quiero saber tu opinión de lo anunciado por el presidente Medina. Bernardo, ay, frisado, a lo mejor vamos a tener que llamarlo vía telefónica, el internet no cooperando con nosotros. Pero bueno, sí, vamos a hablar con el doctor Núñez, el infectólogo, el doctor Núñez, y también con el doctor Alejandro Báez. Adelante, doctor Núñez, ¿qué piensa de las medidas? Obviamente, pues pudiera haber una preocupación de que pudieran aumentar los casos inicialmente, pero ¿qué piensa de estas medidas? Bueno, no sé si recuerdas, Alicia, de que en el primer programa que hicimos contigo, ya en ese momento dijimos que desde ese momento había que comenzar a pensar cómo regresar a la sociedad, que ninguna sociedad puede sostenerse en el tiempo sin actividad económica, porque no solamente los individuos necesitan recursos, el gobierno mismo necesita recursos para poder mantener la salud y poder sostener el gasto extra que epidemias como esta generan. De manera que para mí, por un lado, fue de mucho placer escuchar que ya la actividad económica se va a reiniciar, porque era algo que yo estaba esperando que se pudiera anunciar prontamente. Obviamente había un periodo inicial de entender lo que estaba pasando, de organizarte y organizar tu campaña, pero
pasado ese periodo, yo creo que se hizo más o menos evidente algo que el presidente mencionó hoy, era que íbamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus y que eso no era necesariamente algo como descabellado pensarlo, porque a principios de febrero un artículo publicado por la revista New England Journal de Estados Unidos, una de las revistas más prestigiosas, hablaba de que la mortalidad del coronavirus al final no iba a ser más de un 1%. Eso fue ya en febrero. Entonces, si en febrero sabíamos eso, ¿qué fue lo que causó esta distorsión de los números que todavía hoy en día seguimos pensando que quizá la mortalidad anda por un 6 tanto, o 10 o 13 para España o 13 para Italia? Bueno, la realidad es que los cálculos no se hacen como la gente lo está haciendo. No es número de pacientes muertos versus número de pacientes diagnosticados al momento. Si tenemos una idea, y New York hizo esto, si tenemos una idea de cuántos pacientes potencialmente hay en la población, entonces ahora nosotros tenemos un número más real, y esto es algo que se hizo con New York y que la Universidad de Stanford publicó. Hace unos 10 días hubo un artículo publicado por la Universidad de Stanford que decía, "Stop the panic, the numbers are in", o paremos el pánico que los números regresaron, o ya llegaron. Y básicamente New York hizo estudios en las calles y postuló que posiblemente hay 2.7 millones de neoyorquinos infectados. Bueno, si tú le aplicas el número de muertes que ellos tienen en New York a 2.7 millones de habitantes, básicamente para el día en que Stanford hizo el cálculo, la mortalidad estaba en 0.1, 0.2. Al día de ayer yo volví a hacerla y estaba como en 0.8, todavía por debajo de un 1%. Con esa mortalidad, tú tienes que aprender a vivir, porque nosotros tenemos problemas muchos más graves que esos a nivel mundial, de los cuales nosotros estamos ignorantes y estamos viviendo con ellos. Te voy a dar una sola cita y con eso termino. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación ambiental es responsable de 7 millones de personas que mueren todos los años. Si tú haces el cálculo por día, eso es casi 20,000 personas diarias. Y vivimos en medio de la contaminación ambiental. El COVID no iba a llegar nunca a números como esos. Yo no quiero minimizar lo que esta epidemia causó, ni quiero minimizar el impacto emocional en aquellos que perdieron familiares cercanos. Lo que sí estoy diciendo es que la falta de perspectiva mundial generó un problema en el manejo de algo particular. Porque yo mencioné un solo índice, pero yo te puedo dar 8 o 10 índices de muertes anuales mucho mayores que lo que el COVID va a terminar haciendo este año y con los cuales nosotros vivimos. Entonces me gustó escuchar esa frase de parte del presidente. Vamos a tener que vivir con esto. Es una covidianidad. Y el COVID puede ser que se quede con nosotros como el virus del flu, que vaya y que venga, que vaya y que venga, hasta que quizás aparezca la vacuna. Sin duda tendremos que vivir, así es, con el COVID. Al doctor Alejandro Báez, el lunes pasado la Organización Mundial de la Salud dijo que se necesita un control extremo durante el proceso en que los países comiencen a salir del confinamiento a fin de evitar una segunda ola de infecciones. Y las recomendaciones a los países que ya se embarcan en abrir es bajar esa tasa de positividad, de la cual yo me he concentrado mucho, a 10 o 12% de forma continua. En nuestro país no contamos con ese porcentaje. Fíjense en la gráfica en pantalla, la tasa fluctúa de 17% el lunes pasado a 26 el martes, luego 17 por 2 días, 19 y 16, que se pudiera decir fueron 4 días en que se mantuvo más o menos, pero el boletín dado a conocer hoy, que lo ven a la derecha de su pantalla, da un aumento a 22%, y el promedio de las últimas 4 semanas, según el ministerio, es de un 21%, unos 10 puntos por encima de lo recomendado por la OMS. ¿Podríamos aumentar los casos en los próximos días si no tenemos esa debida cautela? ¿Y qué aumento debería disparar las alertas, doctor Báez? Sí, bueno, hay una combinación de factores en lo que menciona ahora mismo. La posición de la OMS y la OPS es muy importante. Obviamente son instituciones que se dedican a velar por el mejor rendimiento y los mejores resultados de la salud pública a nivel mundial. Pero hay que hablar de que de la misma forma que el cuerpo humano no es solamente corazón, o no es solamente cerebro, o no es solamente hígado, una nación no es solamente salud pública.
hay que ver la totalidad de la nación, hay que entender los elementos económicos, hay que entender los elementos sociales, hay que entender los elementos políticos y sopesar el bienestar de la salud pública dentro del contexto de la totalidad que representa esa nación. Yo entiendo también que nuestros números todavía están algo sesgados por un tema de sesgo de preselección. Todavía hay un porcentaje grande de los números de PCR que se asocian a hacer pruebas a pacientes que están hospitalizados y pacientes que están enfermos. Todavía los estudios comunitarios de vigilancia comunitaria faltan. Y eso, déjame decir, nosotros tenemos evidencia de más de 28,000 pruebas rápidas que hemos desplegado en la comunidad y estamos evidenciando una positividad de un 6% en los números comunitarios. Tenemos evidencia también de estudios que se han hecho a nivel de empresas privadas que están evidenciando una positividad de un 3%. Entonces, los números que se reporta a salud pública hay que verlo de la perspectiva que representa salud pública. Son números que hablan de la totalidad de la nación y que también representan un volumen grande asociado a los pacientes que tienen síntomas, que están hospitalizados y demás. Entonces, de esa forma, yo creo que si hay algo bueno que va a pasar con este tema de rearranque, este tema de escalar, es que vamos a democratizar las pruebas, empoderar a las empresas para que hagan pruebas que representan mejor el perfil comunitario y ese empoderamiento va a llegar a la base de datos central que nos va a permitir un pulso dinámico y más voluminoso de cuál es la situación epidemiológica a nivel comunitario. Lo otro que vale la pena mencionar es que como de la misma forma que el presidente habla de una apertura sectorial faseada, lo otro que hemos determinado también es que la interpretación del impacto epidemiológico hay que hacerlo también a nivel local. Que hay un tema de que los volúmenes de positividad nacional están afectados por un volumen asociado al Gran Santo Domingo con una intervención que apenas se acabó el día de ayer. Si sacamos el Gran Santo Domingo de los números y vemos la casuística a nivel de provincias, 12 de las 15 provincias que presentan el mayor número de casos ya se han presentado en meseta y ya están indicando una desaceleración. O sea que todo eso lo que indica es que la apreciación de la dinámica viral, el comportamiento viral desde una perspectiva epidemiológica, hay que verlo en el terreno local, hay que interpretarlo en el terreno local y hay que interpretar esa data desde una perspectiva no solamente del sistema hospitalario, sino del pulso epidemiológico comunitario. Y hay data que sugiere otros números diferentes a lo que mencionas, Alicia. Gracias, doctor Báez. Bueno, ya teníamos a Bernardo y volvimos a perderlo. Definitivamente la tecnología no está cooperando con nosotros, pero me voy a quedar con el doctor Báez un momentico, porque tampoco, usted mencionaba las pruebas, pero el número de pruebas necesarias para conocer la magnitud real del contagio. En el discurso del presidente del 20 de abril, él dijo que a partir de la semana próxima, de ese momento, llegarían a 2,000 diarias. Esa meta no se ha podido cumplir. En las últimas 3 semanas el promedio es de 1,464 y si tomamos solo la última semana aumentó a 1,524. O sea, no hemos sobrepasado las 2,000 diarias solo en 4 ocasiones en los últimos 9 días. ¿Qué tan lejos estamos del aumento de pruebas PCR a 7 u 8,000 por cada millón de habitantes como sugiere la OPS? ¿Y qué tan importante es para nuestra realidad en la actualidad? Bueno, la llave del entendimiento de ese comportamiento epidemiológico son las pruebas. Hay que entender que tenemos diferentes tipos de pruebas. Pruebas PCR, pruebas rápidas IgG-IgM, pruebas serológicas avanzadas, que son IgG, IgM, pero no rápidas. Eso es otro instrumento que estamos desplegando para entender esa inmunidad, esa serología, y se va a utilizar ahora con el tema del rearranque. Y también hay que entender que hemos adquirido pruebas point of care, que son como PCR rápidas que se pueden desplegar a nivel de empresas y se pueden desplegar a nivel de hospitales. Ya hay un gran número de esas que estamos desplegando en las diferentes comunidades. Sí es importante el aumento de pruebas. Sí se está trabajando diligentemente para lograr ese aumento con diferentes métodos. Y sí hay retos importantes asociados a que esta pandemia global
afecta a líneas de suministro, afecta a líneas logísticas y la demanda es mundial. Lo mismo que quiere República Dominicana, lo quiere México, lo quiere Colombia, lo quiere Costa Rica, lo quiere el mundo entero. Eso ha creado una disrupción en los procesos normales logísticos y de adquisición de reactivos y equipo médico, incluyendo las pruebas. Si te fijas, hay un tema de esta semana, se ha trabajado de una forma contundente el aumento del número de pruebas. Hoy sí hubo un reporte que no representa completamente las pruebas que se realizaron antes del corte. Creo que mañana va a haber una aclaración, pero sí podemos ver que en muchos días de esta semana sí hemos llegado a 2.000, 2.300, más de 2.000. Y estamos trabajando poco a poco en eso. Se ha aumentado la capacidad del laboratorio nacional, se ha aumentado la capacidad de laboratorios privados, se han validado sistemas de pruebas rápidas, pero quiero dejar este concepto, esta idea, Bernardo, con el tema de que creo firmemente que con el rearranque económico y la democratización de las pruebas, empoderando a las empresas, vamos a lograr un aumento sustancial del número de pruebas que nos va a permitir entender mejor ese perfil. Ese elemento es clave, porque cuando hablamos de hacer esta apertura o este rearranque de una forma inteligente, esa parte inteligente es hablar de medidas preventivas y continuar medidas preventivas. Cambiar un poquito la semántica y ya no hablar de quédate en tu casa, pero hablar de cuídate en casa y cuídate en el trabajo, o seguro en casa, seguro en el trabajo. Y también hablar de que parte de este tema, de esos protocolos, como bien lo mencionó el señor presidente, está diferentes instrumentos a nivel de la empresa para esa seguridad del empleado, incluyendo el despliegue de pruebas e incluyendo el famoso contact tracing, donde vamos a poder entender esa cadena de contacto de pacientes positivos que nos va a permitir hacer intervenciones más inteligentes. Doctor Núñez, el Gran Santo Domingo cuenta con más o menos el 45-50% de los casos acumulados y ya el ministro de Salud advirtió que los operativos continuarán. Aquí en la capital, durante las últimas 4 semanas, se ha respetado poco la cuarentena durante el día, por lo menos. Hemos sido testigos del tránsito y el aumento de la movilidad en las calles. Hoy imágenes captadas en el malecón muestran que estaba lleno con tapones y personas inclusive sin máscaras porque lo vimos personalmente, o sea, me mandaron las imágenes, personas inclusive hasta bebiendo allá, que no hay nada malo con la bebida, pero se va saliendo fuera de control. ¿Cómo nos podemos preparar para un aumento de casos que pudiera agravar la situación, como ha pasado en otros lugares? Ha pasado en Chile, que reabrieron y entonces tuvieron que cerrar. ¿Qué tenemos que hacer para evitar algo así? Bueno, yo creo que tanto algunas de las cosas que el presidente mencionó como algunas de las cosas que Alejandro mencionó nos van a ayudar a tener un mejor seguimiento, detección de estos casos, no solamente a nivel privado y personal, pero a nivel también de las empresas. Pero igual como mencionaba el doctor Báez, cuando tú tienes una sociedad democrática, como es la mayoría de Occidente, hay una serie de factores que tienen que ser considerados al mismo tiempo. Entonces, eso que tú mencionas, de que la población ya se ha ido a la calle y la población ya ha comenzado a circular más de lo que se esperaba, yo creo que eso era algo previsible, eso era algo que se veía venir, porque llega un momento en que las medidas estimulan, si no eres cuidadoso, la desobediencia civil. Entonces, entre los factores, ¿verdad?, que el doctor Báez mencionaba, está el factor económico, el factor salud, está también el factor de democracia, sistema democrático versus lo que China hizo, ¿verdad?, donde se cerró todo y ahí hubo gente que se les soldaron las puertas, incluso en algunas de las casas. La desobediencia civil que puede ocurrir. Hoy mismo yo escuchaba un reporte de Alemania, que la gente en Alemania comenzó a hacer exactamente la misma cosa, a pensar que por un lado, este no es el monstruo que creíamos que era. Hay mucha gente que ha muerto, pero estamos entendiendo mejor la mortalidad. Y cuando tú tienes una mortalidad por debajo del 1% y tienes una mortalidad del flu que es 0.1%, tú comienzas a ver que se te agrupó mucha gente de repente que no podías manejar hábilmente, pero que llega otro momento en que ya tú estás preparado y realmente la mortalidad de esto no es tan monstruosa como para
encerrar una sociedad, evitarle que se siga siendo productiva y que pueda vivir con esto. Entonces, esa población, aparte de todo lo que el doctor Báez mencionaba, ¿qué necesitamos hacer? Seguirla educando en términos de qué ella puede hacer y debe hacer para protegerse mientras continúa su tren productivo. El mejor paciente es el paciente educado, mientras mejor informado está. Y algo vital que yo conversaba contigo, Alicia, hace poco por teléfono, la necesidad de ser honesto y transparente acerca de números, de mortalidad, de lo que va a pasar, para que la gente tenga credibilidad en lo que le está diciendo. Y cuando tú le digas, ponte una mascarilla, se la ponga, porque tiene credibilidad en ti. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en una campaña también de levantar la credibilidad y que nosotros podamos todos hablar un lenguaje por lo menos similar. Que lo que el doctor Báez está diciendo sea similar a lo que yo pueda decir, sea similar a lo que autoridades de salud pública puedan decir, porque eso levanta la credibilidad de la sociedad y entonces esa sociedad puede ser más obediente a las directrices que recibe. Ha habido tanta información, mala información, uso de la información, abuso de la información muy rápida que no supo ser digerida apropiadamente, estadística tirada contra una población que realmente no sabe de estadísticas y todo eso creó este pánico y tenemos como que desenredar esa madeja ahora y ayudarle a ver a la gente los hilos por separado y eso es parte de la educación que tenemos que hacer. Bueno, como no podíamos tener a Bernardo vía Skype, pues lo llamamos vía telefónica porque su reacción ante las medidas económicas anunciadas por el presidente Medina son muy importantes. Su análisis, Bernardo, ¿qué te parecieron las medidas anunciadas por el mandatario? Mira, el hacer una apertura por etapas es lo correcto. Se ve que el presidente ha estado siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana, es lo correcto. Él mismo advirtió del peligro de que pase aquí lo que ha estado pasando en Chile y otros países, de que a medida que la gente se junta, pues aumenta la cantidad de personas afectadas por el virus. Pero hay dos aspectos muy importantes que hay que tratar. Uno, económico. Él está hablando de otro mes más en el cual el gobierno paga el grueso de la nómina del sector privado en las empresas formales, un mes más de todos estos programas de darle comida a la gente, aumentó los programas, es decir, todo eso implica, y todas esas cosas, implica una serie de gastos adicionales en un momento en que el gobierno no tiene recursos para eso. Y hay un aspecto político muy importante. La segunda etapa comienza el 2 de junio, es decir, un mes antes de las elecciones. Y ahí todavía en esa segunda etapa está prohibido el caravaneo y los mítines políticos. Entonces, ¿cuándo va a ser? No lo mencionó, la tercera o cuarta etapa que se permiten los mítines políticos. Estamos hablando de una semana solamente antes de las elecciones para mítines políticos. ¿Y a quién conviene más eso políticamente? ¿A la oposición o al candidato del gobierno? Eso es lo que se va a discutir más. ¿Cuándo es que vamos a tener la campaña electoral más breve en la historia tal vez del mundo? Pero las implicaciones económicas son complejas. Cada día el gobierno se mete más en asuntos que no debe meterse. Por ejemplo, consiguió un listado de la gente que le debe dinero a un banco. Entonces a esa gente le va a dar 5,000 pesos. Bueno, pero ese listado es una cosa privada, no debe por qué hacerse pública y beneficia a esa institución financiera y no a otras. Es decir, cada día, uno de los problemas de la pandemia y a nivel mundial es que cada día el Estado se mete más en asuntos y una vez que termina la pandemia se hace difícil echar para atrás, se hace difícil que estos programas vayan desapareciendo. Pues gracias, Bernardo. Nos queda, creo que, 1 minuto de tiempo. Te quería preguntar sobre las elecciones porque hay 49 días para esas elecciones pautadas para el 5 de julio. La politóloga Rosario Espinal ha señalado 3 puntos muy importantes. Los empleados que trabajarán en los comicios, la Junta debe buscarlos muy cuidadosamente porque deben ser personas de menos de 60 años para reducir el riesgo. Las aulas en las escuelas y los locales deben tener suficiente espacio para evitar esos contagios.
y cómo dar la seguridad para que no haya una abstención alta. ¿Coincides con todo eso brevemente? Sí, esa es la gran preocupación. ¿Cómo, con lo poco que le pagan a los voluntarios que presiden las mesas, cómo conseguir que vayan a pasarse un día entero presidiendo esas mesas con el peligro de que sean afectados por el virus? Y también el votante, ¿por qué va a ir a votar si hay el peligro del virus? ¿Y cómo se va a reflejar eso en abstención? Y si hay mucha abstención y nada más hubo, digamos, 10 días para hacer campaña, el que perdió va a decir que no fueron unas elecciones correctas. Todavía nos esperan semanas difíciles. Gracias, Bernardo, por tu análisis, aunque fue ahí atropellado y al final, pero por lo menos pudimos contar con tu opinión. También quiero agradecer la presencia del doctor Alejandro Báez, que estuvo con nosotros, y también, por supuesto, nuestro querido doctor Núñez, Miguel Núñez, que siempre también con su disponibilidad está con nosotros. A todos ustedes, encarecidamente las gracias por participar de este análisis del discurso del presidente Medina. Y a ustedes en sus hogares, gracias por acompañarnos. Mañana continúa el análisis, por supuesto, comenzando tempranito en El Despertador a las 8 de la mañana. Gracias.